y las letras son horarias, R, S, T, y acá es U, B, W, X, Y, Z. Lo que ahí está haciendo, acá es U1, B1, W1, y la cola es U2, B2 y W2. Para que sea el triángulo, voltea B1 con U2, B1, no, es otro horario. B1 con U2. Ahí está, pues. Este sería el U2 y este sería el B1. U1, W1, este sería el W2 y este es el Y, el D, de sus dos. Eso es lo que he hecho. Es lo mismo. Para hacer triángulo, ¿qué hace? Voltea B1 con su 2, B1 con su 2, U1 con W2 y para hacer la siguiente W1 con B2, ¿no? Lo mismo. Sí. Es lo mismo. Y si tienen estrella, vamos a hacer 1, B1, se usa ese W1, U2, B2 y W2. Puentea eso. Ahí está. Igual que transformadores, ¿no? ¿Sí o no? O sea que esa es la conocida de estrella o triángulo. Igual que un transformador. ¿Cuál es la analogía de un motor? Un transformador. Acá otra forma de conectar. Acá una vez más, ¿no? Puenteo acá estrella, puenteo perpendicular. Acá está triángulo, acá está en estrella. Lo que he hecho con el transformador lo mismo. No se olviden que este RPM 120F, ¿para quién está? ¿Para qué frecuencia? ¿Para qué velocidad? Para el estator, no es para el rotor, ni para la parte mecánica. Ahí está la jaula ardilla, ¿no? La jaula ardilla. Y el deslizamiento, bueno, les dije que hay una velocidad mecánica que es la diferencia de la velocidad del estator con la velocidad del rotor, ¿no? Que hay una velocidad relativa, un deslizamiento. Esta velocidad del rotor es mucho más pequeña que la velocidad del estator. ¿En cuánto? Se le dicen S, ¿no? Es el deslizamiento. Entonces, lo más importante en las máquinas asíncronas es el deslizamiento, es la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del estator. La diferencia de esas dos velocidades es la velocidad mecánica. Estamos hablando de velocidad relativa, ¿no? O sea, el estator está estático, pero viaja a esta velocidad teórica de 120 F número de polos. Pero eso no está en el eje mecánico, está un 5 a 10% menor. Acá está una placa que le está manifestando en el laboratorio. Una vez más, el deslizamiento es omega 2 o omega 1, o sea, velocidad del rotor con respecto a la velocidad del estator. Y aquí hay una plaquita. La plaquita también se puede conectar en 220 o 380. 380 para estrella y 220 para triángulo. ¿Qué significa? Que la bobina va a estar frente a la tensión de línea en triángulo, y cuando está en estrella, la tensión de línea va a ser mucho mayor, 380.
La corriente nominal es 4.7 en triángulo y 2.7 en estrella. Su potencia nominal es 1.5 kV. Su velocidad teórica 50 Hz. 2800. Ah, no. Pero la fórmula ¿cuál es? 120 frecuencia. La CRPM 120 F. Número de polos, ¿no es cierto? Número de polos. Si me dices que está girando a 2800, ¿cuántos polos es? ¿A 50 Hz? Este es 50 Hz. Y acá es 1800. 4. Pero 4 polos, a ver, 30 por, no, 2800. 104 polos, 4 por 40 por 50, ¿cuánto sale? 6.000. No, entonces 30, no, 4 polos, te has dicho, ¿no? 4 polos, 30 por... O sea, 1.500 sale por 1500, pero no es 4 polos. ¿Cuántos polos es? 2. 60 por 50 son 3000. 3000 es la velocidad del estator, ¿no? Del primario. Esta es la velocidad mecánica. Esta es la velocidad 1. ¿Cuál es la velocidad del rotor? ¿Qué es la velocidad 2? 200. Esto está a una frecuencia de... No, este está a una frecuencia de 50 Hz. Esto está a otra frecuencia mecánica, es otra. Y esta es la frecuencia del rotor, que es otra. ¿Cuál es el deslizamiento para este motor? Es omega 2 sobre omega 1. ¿Cuánto es? 200 entre 3000. ¿No? ¿Estamos o no? Y entonces 2 sobre 30 es un número bien que es importante el deslizamiento. Sí, ¿no? O sea, aquí están aprendiendo que el deslizamiento de la máquina síncrona es ir por... No vamos a ahondar en la teoría, pero son trifásicos, son 3 vectores desfasados 120 grados. La velocidad del rotor, que es la velocidad 2, y la velocidad mecánica. Son ¿quién es mayor? Mecánica, ¿no? La velocidad 1 es la que gira el estator. El estator está estático y está girando a la frecuencia de la red, ¿no? A la frecuencia y a la velocidad dependiendo del número de polos. Acá están los 3 polos desfasados 120 grados. Acá dice el estator está a omega 1, el rotor, o sea, a omega 2, y la velocidad mecánica es la diferencia de estos dos. Son velocidades relativas, ¿no? Nosotros hemos trabajado con este circuito equivalente en el transformador, ¿no? Primario, secundario, ¿no? Y acá está el núcleo. Es lo mismo, solamente que aquí el estator, o sea, el primario, está a la velocidad del estator, a la frecuencia 1. Pero el rotor no está o sea, el secundario, o sea, el secundario del rotor no está a esta velocidad, está a la velocidad del deslizamiento, o sea, una velocidad 2 por el deslizamiento, es una velocidad pequeña, ¿no? Pero esto está a una frecuencia del rotor, ¿no? Y esto lo estamos pasando a, o sea, la frecuencia de o sea, es R más X, ¿no? Acá lo di en 13 para que esté a la
al deslizamiento. Una vez más, ¿qué cosa es el deslizamiento? Es omega 2 sobre omega 1, pero, o sea, velocidad del rotor, pero la velocidad del rotor es velocidad 1 menos la velocidad mecánica. Acá se ha hecho un artificio. Lo que se está haciendo es desplazar la resistencia 2 al reflejarlo al primario. Se debería reflejarlo. Es un artificio. Entonces acá dice, estos dos están a la frecuencia del primario y la potencia eléctrica que entra a la parte mecánica es una potencia real. Y en ese instante aquí se representa por una resistencia, ¿no? La potencia real se representa por una resistencia, ¿no? Y entonces el eje mecánico recibe una potencia eléctrica por fase, porque este es el circuito por fase. Y se hace un artificio acá, y entonces esta resistencia que equivale a la potencia eléctrica, RI cuadrado, ¿no? Este I por esta resistencia sería la potencia eléctrica por fase, pero la mecánica es trifásica, pero acá hay pérdidas más adelante, ¿no? Entonces hay una potencia por fase, lo multiplico por 3, le resto la pérdida de fricción aire y núcleo, y ya tengo la potencia mecánica. Acá está el balance de potencia real. O sea, acá está el estator, el rotor, pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro, o sea, en el fierro. Nosotros hemos hecho la prueba de vacío en el transformador para obtener las pérdidas en el hierro, o sea, el núcleo. Acá también, como esto se comporta como un motor, como un transformador, también se hace la prueba de vacío. Pérdidas en el cobre se tiene en la impedancia, ¿no?, de la máquina. La impedancia equivalente que hemos dicho en el transformador también acá tiene su impedancia equivalente. Ojo que acá también está su URL, ¿no? Yo no lo he hecho, pero ahí está. Lo único que he agregado es la parte externa de la figura, ¿no? Acá está la velocidad del estator, del rotor y la velocidad mecánica. Estas son velocidades relativas, ¿no? Son velocidades relativas. Entonces acá tenemos nuestro balance de potencia eléctrica de entrada, potencia real. Una vez el deslizamiento es la velocidad del rotor con respecto al estator, pero esta velocidad del rotor es la diferencia del estator menos la mecánica. Esta acá, la velocidad mecánica es esta. Bueno, esta es la teoría. Ustedes se acuerdan un poco de los campos giratorios. Acá están dos PF, ¿no? La ley de Faraday, la fuerza contra electromotriz, es la tensión que se induce, igual que en un transformador, la tensión inducida. Y tenemos el par del rotor, y una vez más, lo más importante es el deslizamiento. Son velocidades relativas. Bueno, lo que hemos hablado hasta ahí, ¿no? Lo que hemos hablado hasta ahí. Una máquina síncrona, como la semana pasada, es el generador síncrono. Los campos giratorios están en fase. La velocidad mecánica que se le da al generador es la velocidad síncrona. O sea, la velocidad de la red. O sea, ¿quién determina la frecuencia de la red? La parte mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es, una vez más, se está hablando de la velocidad relativa, la del estator, que está en el sincronismo de la red, y el rotor, que es inferior, ¿no? Y la mecánica es la diferencia de los dos, ¿no? Esa es la decir lo que hemos hablado. Acá están las populazas, ¿no? Que al final vamos a tener algo simple. Hemos hecho la prueba de rotor en vacío. En vacío la velocidad mecánica
mecánica no es igual a la velocidad, o sea, el vacío, o sea, el motor gira más rápido, ¿no? O sea, no tiene carga, gira, ¿no? Entonces dice que se aproxima a la velocidad del estator, pero se aproxima, no es igual, porque siempre hay un deslizamiento. Un pequeño deslizamiento, pero acá le ponen cero. Entonces, una vez más, el deslizamiento es muy importante, ¿no? O sea, entre el estator y el rotor hay una caída de velo, y lo hemos demostrado en la placa. En la red es 3000, la parte mecánica es 2800, la velocidad del rotor es 200. Bueno, eso lo hemos demostrado. Entonces, este deslizamiento se da en valores unitarios con referencia a la velocidad del estator. O sea, si ustedes ven, acá se puede dar en valor unitario por unidad o en porcentaje si lo multiplico por 100. El siguiente es la velocidad del 1, de la velocidad mecánica, es la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del estator, que es pequeño, que es aproximadamente del 5 al 10%. ¿no? Acá dice, los motores de inducción siempre funcionan con valores muy bajos del 5%. Cuando los motores son viejos ya pasan del 5%. Acá una vez más, el circuito equivalente es parecido a la de un transform. El primario ahora es el estator, el secundario es el rotor. La jaula es un combinador que está en barras en corto circuito. Ahí está, el rotorio que está en corto circuito. Analíticamente ese circuito equivalente, que los parámetros son un rotor parado, o sea, bloqueado, en que la resistencia representa el rotor en función del deslizamiento, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho en laboratorio la resistencia 2 reflejada en el primario 1 menos S sobre S. ¿Qué cosa es S? Deslizamiento. Y esto sería el R por fase que está entrando al eje mecánico, ¿no? Bueno, que acá habría, si yo tengo la corriente por fase, yo tendría la potencia por fase que ingresa al eje, pero el eje es trifásico, lo tengo que multiplicar por 3, ¿no? Y acá recién aparecen las pérdidas de Fa y aquí ya sale la potencia mecánica. Eso es lo que va a explicar por ahí. Pero nosotros vamos a trabajar con qué circuito, el equivalente o aproximado. Este es el equivalente, pero más fácil es trabajar con el aproximado. Acá está el 1 menos S, donde este R' es A cuadrado de R2, por si acaso. Pero está acá. En esa teoría han puesto la resistencia del rotor prima, ¿no? Pero es esto, A cuadrado de R2. Para nosotros va a ser eso. Acá está un balance de potencia, lo mismo que el anterior, las pérdidas, y acá ya aparece la pérdida de Fa. Potencia mecánica, potencia útil, pérdida mecánica. Nosotros son las pérdidas de Fa. Una vez más el balance de potencia, ¿no? Y acá aparece pues potencia útil, lo que sale, pero casi acordeado, se pierde la potencia de Fa. ¿No? Ojo que la máquina es trifásica, ¿no? Potencia entre velocidad, ¿qué cosa es? Torque, ¿no? Acá, esta potencia eléctrica lo divido entre la velocidad mecánica o la velocidad eléctrica, tengo el torque eléctrico.
Acá lo divido entre la velocidad mecánica, tengo el torque mecánico, acá el torque de pérdida. Es una suma prácticamente. Y eso es lo que se habla acá. Bueno, entonces el torque es el par, ¿no? Internamente por la máquina, el torque eléctrico, ¿no? La potencia eléctrica en esta resistencia, ¿no? Que estamos viendo. Esta resistencia por cada fase le da una potencia eléctrica. Y acá aparece una vez más la potencia de fábrica. Acá dice la potencia útil, o sea, la potencia mecánica sería la potencia eléctrica viendo la teoría de fábrica. Y acá viene pues, este es un artículo que aparece en todos los, cuando compran un motor, de su curva de comportamiento, en función de quién está, ¿cómo se llama? Deslizamiento. Entonces, este motor puede trabajar como freno, como motor o como generador. ¿Han escuchado pues ustedes que los nuevos autos eléctricos, el motor se puede convertir en generador? Y también se puede convertir como freno. ¿Cuándo se pone como freno? Cuando está en una bajada y ahí trabaja, ¿no? Puede trabajar como un freno. Entonces, este motor también puede trabajar. Pero miren, todo depende de quién, ¿no? Cuando es menor que 1, o sea, cuando es mayor, acá, cuando es mayor que 1, freno. Cuando está entre 0 y 1, motor. Cuando es menor que 0, generador. Ahí vienen los alternadores. ¿Han escuchado de los alternadores? Trifásicos. Los alternadores trifásicos están acá. No son generadores síncronos. Bueno, entonces esta curva aparece en la máquina. Y una vez más, lo más importante es el desliz. Ustedes como ingenieros deben saber que cualquier motor asíncrono tiene un desliz. Una cosa es la velocidad de la red, como acá apareció, 3000, la velocidad del motor, 200, y la velocidad mecánica que aparece en la placa, 1800. Entonces, ahí aparece. El par máximo que suele ser de 2 anteriores a la corriente de la potencia nominal. Pero eso es en el arranque. El par de arranque tiene que ser superior a lo nominal. Permite que el motor se ponga en marcha y acelera la carga. Un deslizamiento del par varía con el cuadrado de la tensión. ¿Por qué? Vamos a ver adelante. Un deslizamiento, el par varía con el cuadrado de la tensión. ¿Por qué? Todo tiene su porqué. Acá viene un poco de costos, ventajas y desventajas. Ventajas con menor costo de mantenimiento, de construcción. ¿Por qué? Porque es una jaula, no hay anillo, no hay colector, o sea, es como un transformador simple. Tiene un alto par de arranque, par de torsión, se invierte fácilmente, 3 líneas sin cambio de giro, mayor eficiencia, mantenimiento mínimo. Desventajas, acá viene la desventaja. ¿Cuál es la desventaja de esta máquina? Que en su arranque consume 2 a 7 veces su corriente nominal. Y ahí aparecen los tipos de arranque: arranque estrella triángulo, arranque por resistencia, arranque con autotransformador, ¿no? Arranque con resistencia en estator, arranque con resistencia en rotor y embobinado. Eso ya es. Todo eso para limitar ¿qué cosa? La corriente de arranque. El control de la velocidad no es posible. ¿Por qué? ¿Quién me dice? En la máquina de corriente continua sí se controla la velocidad. ¿No? Porque este trabaja, siempre va a haber deslizamiento. Entonces, y este deslizamiento es
5% de la velocidad, ¿no? ¿Cuánto más o menos acá? 203.000. ¿Cuánto es? 1 sobre 15. ¿Cuánto es 1 sobre 15 aproximadamente? La calculadora. .067. Por 100 a ver, para que se haga el porcentaje de 6.3. 6.67. 6.6, 6.7, ¿no? Sí, más bien, la teoría nos dice 5%, pero esta placa ¿cuánto me dijo? Casi 7%. La teoría está ahí. Este es el diagrama aproximado que hemos trabajado con el motor, con el transformador, perdón. Bobinado primario, bobinado secundario, su núcleo, su referencia acá, pero acá, una vez más, el primario en el motor está a la frecuencia de la red, pero el rotor no está a la frecuencia de la red, ¿no? Porque hay un deslizamiento. Entonces, esta impedancia y esta resistencia están a esta frecuencia. Entonces, esta es una teoría que, bueno, igual que un transformador, hay tensión interna, frecuencia, ustedes saben que las velocidades son directamente a la frecuencia, hay corrientes, hay impedancia, pero la impedancia, la reactancia del rotor debe reflejarse al primario para tener el rotor primario. Y entonces se hace un artificio, que lo vamos a ver más adelante. Y acá hay una vez más esta resistencia que es la equivalente a la potencia eléctrica que entra por fase al eje, es 1 menos S sobre S por el reloj. O sea, la resistencia es 2. Aquí se está acomodando al deslizar. El núcleo, en la distancia, hay una corriente de excitatriz, ¿cuánto es una distancia? Tensión con corriente ya lo tengo si estuviera aproximado, pero acá no, acá hay mucho trabajo. Entonces, esto también ya lo saben, potencia mecánica, velocidad mecánica, torque mecánico. Ese es el circuito X. Nosotros no vamos a trabajar si no escapa la teoría. Esa es la teoría. Entonces aquí está mi núcleo, mi primario, mi secundario. Ojo que estamos a la velocidad 2, o sea, del rotor. Esta es la velocidad mecánica, son velocidades relativas, ¿no? Una vez más, omega 1 es la mayor que la suma de estas dos velocidades. La diferencia de omega 1 menos omega E del mecánico es la velocidad del rotor. Y una vez más, en función de la frecuencia, si ustedes operan acá, omega 2 sobre omega 1, o sea, el rotor con respecto al estator, 2πf, y entonces está en relación de la frecuencia. También esta velocidad se puede dar en función de la frecuencia. Esta fórmula, ¿se acuerdan o no se acuerdan? La tensión interna es 4.4, la frecuencia N1 un poco más. Pero si estaría en el secundario, sería la frecuencia 2, o sea, del rotor. Entonces, se relaciona ambos y ahí viene el artificio. Este es el famoso artificio que ya se hace. Las dos internas rotan a diferentes frecuencias, se relacionan, ya no es N1 sobre N2, sino es A sobre el deslizamiento. Es el gran truco que se hace para poder trabajar. Entonces, E1 sobre A es E2 sobre el deslizamiento. Ese es el truquito que se hace para llegar al circuito. ¿Está bonito el diagrama? O la paciencia, yo lo hice. O la paciencia. ¿Sí o no? Yo lo he hecho, ¿no?
¿De qué programa lo ha hecho? Y un antiguazo. Yo lo tenía guardado. Pero lo he hecho. Se puede hacer en cualquier programa. Pero la santa paciencia. Dios. ¿No? Entonces, una vez más, esto está en la frecuencia 1, o sea, la velocidad del estator, la frecuencia 2, la frecuencia del rotor, y está en cortocircuito acá. En la prueba hemos hecho la prueba de rotor bloqueado, ¿no? Sí. Ahí la velocidad mecánica vale 0. Si la velocidad mecánica es 0, este es un corto circuito. O sea, para la ecuación, para esta ecuación, si la velocidad es 0, esto es 0. De todas maneras. Entonces, acá es 0, entonces se tiene la impedancia del rotor. Ya estamos hablando de la impedancia del rotor, que está en corto. Una vez más, acá está el deslizamiento, que es omega 2, omega 1. En ese instante, como el deslizamiento es 0, la velocidad mecánica es 0, el deslizamiento ¿cuánto vale? 1. ¿No? Porque esta velocidad mecánica es 0, me sale 1. Y en la prueba de cortocircuito de un transformador, lo ideal es buscar la corriente nominal y que la tensión sea menos del 5%. Esa es la misma condición la hemos hecho en el laboratorio, hemos aproximado un voltaje. Bueno, acá en el secundario ustedes pueden ver que es un circuito bien simple, una malla simple, E2 es la suma de impedancia por la corriente de cortocircuito, o sea que está en el CQ, una simple malla. Y ustedes saben que teóricamente esta es la frecuencia 2, pero el cortocircuito ¿cuánto vale? Ambos están como un transformador, se están a la misma frecuencia. Pero acá está analizando de tal manera de reflejar la reactancia al primario. ¿Por medio de quién? ¿Quién es este? O sea, la frecuencia 2 es S por la frecuencia 1. ¿No? Entonces, el X2 sería por el S por 2pi, ¿no? Por L2. Al final, el X2 sería el S, el deslizamiento por la impedancia reflejada en él, la reactancia del secundario reflejado o rotor en la primaria. Se va trabajando y una vez más se relaciona en función del deslizamiento y me sale esta ecuación. Este sería el combinado del secundario. Acá. Este sería. Pero se hace un artificio más, se suma y se resta este parámetro. Acá. Se suma y se resta. ¿Y qué va a aparecer? Lo que he escrito acá. Lo que está acá es esto. Es un artificio. Esto representa a la resistencia de la potencia eléctrica que va a entrar al eje. ¿No? Eso es lo que se busca. Y la comprobación cuando S igual a 1, el rotor bloqueado, entonces acá se está comprobando cuando el S es igual a 1, 1 menos 1 es 0 y este es 0. Cortocircuito. Eso está demostrado. Bueno, una vez más, ahí están las ecuaciones para el balance de potencia. Siempre he tratado de hacer balance de potencia en todo, por si acaso. Todo se hace balance de potencia. Potencia de entrada por fase, T. ¿No? La corriente, ustedes saben que I1 por I1 conjugado sale I cuadrado. Entonces, acá estoy en el núcleo también hace su balance. Al final, yo tengo una potencia eléctrica por fase acá. Al final esto simplemente es esta resistencia por esta corriente al cuadrado. Pero esta resistencia por fase es esa resistencia, que es lo que aparece acá. Pero acá dice 3 porque es 3 veces, ¿no? 3 veces por I2, ¿no? Entonces se aparece.
Entonces, esta es la teoría. Pero más fácil es potencia eléctrica que tenemos acá, entre la velocidad mecánica y ya tengo el torque eléctrico. Acá está el circuito que vamos a trabajar. Este es el circuito. Más fácil, ¿no? En el laboratorio lo he dicho, es lo más easy. Easy, ¿no? Porque acá está el 7 equivalente y acá está el AR, ¿qué es esto? ¿No? El RFI para este lado es R2, 1 menos S. ¿No? Entonces, ¿por qué es fácil este diagrama? Porque la tensión está acá de entrada por fase. Yo voy a tener en la prueba de vacío el núcleo, la admitancia, multiplico 2 y ya tengo la corriente de excitación. De la impedancia equivalente que hemos obtenido en el laboratorio sería todo esto. Y lo único diferente sería esto, que sería ES, ¿no? Y entonces podemos trabajar. El 7 equivalente, una vez más, equivale al primario y a él según. Eso es lo que hemos hallado indirectamente en el transformador y en el motor asíncrono. Y esta sería la carga, este A cuadrado por 1 menos S. Acá le pone RFI como 1 menos S. Entonces, si quiero saber esta corriente, si yo sé que todo es Z equivalente y tengo la corriente I2 sobre A, o sea, I2 sobre A, que es I, sería tensión por fase entre la impedancia que está todo el tiempo. Entonces, al fin y al cabo, el torque eléctrico es potencia sobre velocidad. Y ustedes ven acá, la potencia acá sería R cuadrado, y entonces esta es la velocidad del rotor. El torque eléctrico, estamos hablando del torque eléctrico. Y aquí se demuestra, tiene que aprenderse así como les dije que se aprendiera de memoria esto, tiene que aprenderse eso lo que está último. Eso es muy importante para la práctica. Fíjense, el torque eléctrico proporcional a. ¿Por qué? Si este es 1 al cuadrado es, o sea, si este es 1, el torque es 1. ¿De acuerdo? Y si el voltaje de alimentación es 1.1 al cuadrado es 11 por 11. ¿Eso qué significa? Que el torque se ha incrementado. ¿Cuánto? 21%. Esa es una patada. Pero si el torque, si la tensión que alimenta el motor, acá viene la práctica, es lo normal, al cuadrado, ¿cuánto es esto? Acá aumentó el torque y acá, ¿cuánto incrementó el torque? 19%. ¿Qué ocurre? En la práctica, acá es la práctica, que acá el motor se demora de arrancar. Ustedes como ingenieros dicen, la tensión, o sea, el torque es bajo y la tensión de alimentación ha caído. ¿Cuánto ha caído? 10%. Bueno, aproximado. Y entonces ustedes dicen, hay que ver la fuente. ¿Por qué? Porque ustedes han colocado un cable muy largo al motor. Lo ideal es que los motores estén cerca de los tableros de alimentación. Si la fuente está lejos del motor, significa caída de tensión. Si significa caída de tensión, significa caída de torque. ¿Está bien esa formulita? ¿La vamos a olvidar? No se olvide. Bueno, el industria se maneja con voltaje y torque. Ese es lo más importante. Acá viene un problema.
hecho. Sí. Bueno, eso bien, no se asusten de eso. Al final todo es un ZX vale. Y este es un Z y este es una admitancia. No se asusten. Esto es un bloque y se acabó. Lo único que el A cuadrado de RFI, ¿qué cosa es? El A cuadrado R2, 1, este debe ser dato, ¿no? Dato y dato. Una vez más, el deslizamiento es omega 2 sobre omega 1, o sea, la velocidad del rotor con respecto al estator. ¿No? Entonces, miren lo que dice la placa. Un motor de inducción trifásico, rotor de Howard de 200 HP. 200 HP, ¿es potencia o no? 4 polos, ¿cuánto gira? A 50 Hz, ¿coincide con este? ¿Cuántos polos tenía? 4. 2. Ahora gira cuánto entonces? Teóricamente 1500. A 50 Hz 1500, ¿no? 50, ¿no? ¿Estamos? 1500. Es la velocidad del estator. No es del rotor ni la mecánica. Pero acá me da su deslizamiento. Si tengo el deslizamiento, ¿puedo ir a la velocidad mecánica? Sí. ¿No? ¿Estamos o no? Ahí está. Tengo la velocidad del estator, tengo el deslizamiento, puedo ir a la velocidad mecánica. ¿No? Entonces ya tengo mi deslizamiento, tengo mi velocidad mecánica. 550 voltios. Ah, pero profesor, ¿está conectado en estrella o triángulo? Ah, está conectado en estrella. ¿Cuánto vale esta tensión? Es fácil. Claro, 550 entre raíz de 3. ¿Correcto? Todo. Tengo la resistencia 1, la resistencia A cuadrado 2, tengo su reactancia. Entonces, esto lo sumo, parte real con parte imaginaria, tendría toda esta parte una impedancia. Todo esto es una impedancia que estaría acá. Este es un Z, profesor, ¿no? ¿Hay problema? ¿Cuánto sería el Z? 0,11 más J 0,38. Lo paso de rectangular a polar y ya tengo el vector. Acá tengo el núcleo. Me da la conductancia y la susceptancia, tengo la admitancia. Si tengo la admitancia y tengo la tensión con ángulo cero, ya tengo la corriente de excitación. El producto nada más de la admitancia, vectorialmente con este vector, ya tengo la corriente de excitación. Tengo este valor, ¿no? Acá me lo están dando. Pero por partida, pero yo lo sumo y ya tengo todo este vector. ¿Ya? Entonces, me faltaría este P allá. Yo tengo mi formulita, A cuadrado R2, lo tengo, acá está. A cuadrado R2. ¿Da? ¿Tengo el deslizamiento? Sí, tengo el deslizamiento. ¿Cuánto vale el deslizamiento? 0.03. Correcto. Ya tengo mi resistencia por fase. O sea, todo esto. ¿No? Acá van a ver. Entonces tengo esto. Ahora digo, si tengo esta impedancia y tengo esta resistencia, ¿puedo sumar esta impedancia con esta resistencia? O como decir, sumo esta resistencia con esta resistencia, sumo la parte marginal y tengo toda la impedancia de acá. Toda la impedancia. Entonces, si tengo esa impedancia que está en paralelo a la tensión por fase, tensión entre corriente, tengo esta corriente. Y todo lo que hace. Basta, profesor. Si tengo la resistencia por fase, que representa la potencia eléctrica de entrada por fase, sería esto por I cuadrado.
¡Ah, ya! Si tengo la potencia eléctrica menos P de fan, ya tengo la potencia mecánica. Se acabó. La eficiencia sería la potencia de salida mecánica, pero acá tengo tensión 1 por I1 conjugado, me da una potencia real, una potencia imaginaria. Lo multiplico por 3, la potencia real, el P, ya tengo la potencia entrada. Potencia mecánica, que es la potencia entrada, ya tengo el problema. Es un poco operativo, pero no lo vean feo porque con el aproximado es fácil. Es que la fija por nada. Más se tiene el deslizamiento, acá está el deslizamiento, acá ya podemos hallar la velocidad, la frecuencia mecánica y también podemos hallar la velocidad mecánica. Frecuencia y velocidad son directamente proporcionales. Ojo que no lo vean todo esto así, este es un Z, este es el R, este es un Y. Lo que he hablado está operado acá, ¿no? Ustedes pueden ver que 0,5 por 0,6 es la parte real, imaginaria de 0,1 por 0,28 sería 0,38, lo paso de rectangular a polar y ya tengo el vector, ¿no? Ya lo tengo el vector. Pero me interesa esta parte, a cuadrado R2 1 menos S, es este, ¿no? ¿Estamos? Es esto. Entonces, el A cuadrado R2 está acá como dato, 0.6, el S lo tengo, ¿no? 0.05, y acá también, entonces ya tengo la resistencia. Entonces, visto acá, este lado, es lo anterior más la resistencia. Bueno, mejor sumo acá 1.94 más 0.11. Me sale 2.05 más la parte 2.05 más esto, tengo ya toda esta impedancia. Tensión sobre impedancia, tengo este I2, I sobre A, I sobre A. Como está conectado en estrella, y ya lo hemos visto al inicio, es 550 voltios de línea entre radiante, porque estoy hablando de la tensión de fase. Una vez más, esta tensión sobre la impedancia que está acá, este lado derecho, que está acá, tengo la corriente. Si tengo la corriente acá, y 2 sobre A, y tengo esta corriente de excitación, porque la corriente de excitación es simplemente el producto de acá, ya tengo I sub 1. Acá está. Bueno, acá está I01 y de excitación. Si tengo I sub 1, ya puedo hallar la potencia entrada, I sub 1 por I sub 1 común. Acá lo tengo. Entonces, de potencia vectorial a rectangular tengo la parte real. Esto que es la potencia real de entrada, potencia mecánica de entrada, como esta es la potencia eléctrica, es este valor por I al cuadrado. Tengo la potencia trifásica, si lo multiplico por 3, entonces 45.000 por 3 sale este valor. Le resto las pérdidas de fan que me lo dan de dato, ya tengo la potencia de salida hacia la mecánica. Ya podría la eficiencia. Bueno, el problema está eso para que revisen. Bueno, una vez más, eficiencia es potencia de salida, potencia mecánica y la potencia real de entrada. Tri, fácil, 0.88. Ahora viene acá, me dice determine la corriente de arranque. En la corriente de arranque, ¿la velocidad cuánto vale? En el momento de arranque, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Si está parado? Cero. En un instante es como decir que está bloqueado. Entonces, esto vale 1 y esto vale 0. Es por eso que en el arranque esto vale 0 y me pone en cuenta.
instante no hay resistencia de la potencia eléctrica. Y entonces, esto ya se tiene, la corriente de excitación anterior y la corriente de arranque, y 2 sobre A sería la impedancia equivalente, tensión sobre impedancia equivalente, y 2 sobre A, tensión 1 sobre impedancia equivalente, tengo esta corriente, más la corriente de excitación tengo la corriente de arranque. ¿Cuánto fue? 847 en el arranque. ¿La potencia mecánica de cuánto es? La operación sale 175. Bueno, entonces, en el arranque, ¿cuánto vale esto? 0. Cero. Es un cortocircuito, es lo que hemos hecho el bloqueo en el laboratorio. Cuando hemos bloqueado, la velocidad mecánica vale 0. Bueno, acá hay más problemas para el día jueves, no sé si quieras Burro. Esto lo coloco en la red, pero ahí están los problemas, por favor. Aquí no lo veo feo, por favor, porque ese circuito aproxi más difícil de ver. ¿Qué dice la inteligencia?